Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Otro viernes más, Sí, ya acabando. Bueno, nos queda otro viernes todavía para acabar enero, pero vamos, sí, aquí pero ya queda vamos. poco. Ya queda poco, ya queda poco. Así que, bueno, sin más Sin preámbulos, más dilación, vamos a hablar de objeciones. Hay venga, mucha gente que te va a decir, quiero decir un apunte antes, venga, que dale. las objeciones, bueno, pues cómo se rebaten las objeciones, qué hay que hacer con las objeciones. Las objeciones no se rebaten, las objeciones se gestionan. Y hay que hacer que no aparezcan. Así que venga, pues vamos a ver cómo narices tenemos que actuar ante las típicas objeciones que nos van a dar, porque nos la van a dar la gente con la que hablemos, pues eso, que si el precio, que si no tengo tiempo, que si ya tengo un proveedor parecido al tuyo, pero bueno, Venga, ¿qué pues opinas tú? bueno, pues lo que tú dices, que muchas veces estamos pensando que las objeciones las tenemos que resolver en la llamada o en la reunión y, y realmente ahí en muchos casos es ya demasiado tarde para hacerlo. Lo mejor es rebatirlas antes, ¿no? Bien, ya sea en la página de venta, bien sea con contenido, bien sea en una llamada de valoración previa antes de una reunión. ¿Sabes? Al final se trata también de que la gente tenga clara las cosas antes de que nos vayamos a reunir. Ah. Y si todo eso se desactiva antes, pues vas a ahorrarte mucho tiempo y ya sabemos que el tiempo, pues, es el bien más preciado que todo ser humano tiene. Bueno, vamos a ahorrar tiempo y vamos a ahorrar, pues, y nos vamos a ahorrar disgustos porque realmente, pues eso, la gente que, como tú dices, una vez que ya has hecho el trabajo previo, la gente que todavía va a insistir con este tipo de objeciones, pues al final no es que, o sea, directamente lo que tienes que hacer es, pues, bueno, pues pensar que no es tu cliente y no perder, como tú dices, mucho más el tiempo. Con lo cual, dicho lo cual, no vamos a dar frases, pues eso, para que las contestes en la llamada. Lo que te vamos a decir es qué es lo que tienes que hacer para que efectivamente, como tú dices, bueno, pues preparar el terreno para Ujú. que cuando llegue la conversación eh, estés a lo que estás, no tengas que estar apagando fuego, sino directamente dirigiendo la, La dirigiendo operación. la acción, claro. Sí, guay. Bueno, muchas veces nos vamos a ir entrando ya en materia. Tenemos esa premisa que nos han creado, o que muchas veces también nos la creamos nosotros mismos, que pensamos que las objeciones son como un muro que se están interponiendo ahí entre nosotros y la venta y que es un no directamente o que nos van a rechazar al final y, y eso no es así. Al final una objeción es una señal. Si alguien tiene una objeción sobre algo que tú le estás presentando o que te ve que tú tienes, es porque hay algo que le interesa. Si no, no tendrías objeciones ninguna. O sea, si yo, imagínate, voy a comprarme unas zapatillas porque necesito unas zapatillas. Entro en una tienda y veo unas cuantas. Y hay una que me gustan, pero no me fío mucho de si la suela va a ser de una determinada manera o si, o algo. Entonces le voy a preguntar. Yo estoy demostrando que tengo un interés en esa zapatilla. Lo que pasa que, pues, puedo no estar muy seguro de que sean las más adecuadas para mí o no, por mucho que me gusten. Entonces, al final, son señales que tenemos que ver, ¿vale? Es que hay algo que no está muy claro, que no ha quedado claro antes, ¿eh? Y que esa persona, pues, está valorando el ver si es para él o no. Entonces, lo que tienes que hacer antes de la llamada es marcar todas esas señales que al final te van a venir como si fueran petardazos en la cara para que ni siquiera lleguen a salir, que quede todo tan claro que la gente que te llegue no tenga ese tipo de objeciones y ahí la vas a sacar claramente de gente de reuniones, que es lo que a lo largo del tiempo en tus productos o servicios la gente te pregunta más como objeción. Sí, o sea, lo que se trata es de que cuando tengas una objeción, efectivamente, lo que tienes que decir es, bueno, pues algo de lo que estoy haciendo o del cómo lo estoy comunicando, pues no está claro. Entonces, directamente, o
es un trabajo previo que tienes que hacerlo. Es decir, si me llega alguien con una objeción, lo que tengo que hacer es un trabajo previo. Algo no estoy haciendo bien Claro. porque la gente no lo entiende. Porque además todo esto es un filtro. Porque muchas veces dicen, no, el precio se dice al final, que si tal, no. Todo eso que puede ser, que pueda ser una objeción, lo tienes que decir, lo tienes que poner claro mucho antes para que realmente la gente que llegue a ti sea gente que verdaderamente está interesada. Y luego, por supuesto, ya ahí está tu labor de no de espantarlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo ideal es que, pues eso, que puedas neutralizar las objeciones antes de la llamada, para que en la llamada no tengas que improvisar. Son acciones previas que tienes que hacer mm, para filtrar, para que no te llegue gente que no tiene presupuesto, gente que no esté verdaderamente interesada, gente que esté cotilleando a ver qué dices o a ver qué haces, para que la gente que llegue realmente sea gente que esté interesada. Claro. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer o cómo lo deberías de hacer? Bueno, pues vamos a intentar, vamos a coger las tres objeciones que más cadáveres se han llevado, cadáveres de comerciales se han llevado por delante. Bueno, y porque te tienes que grabar a fuego, que es que las objeciones ni se rebaten, ni se vencen, ni nada. O sea, la objeción la tienes que gestionar para que no aparezca. Y esto se hace antes, lo volvemos a decir, pero grábatelo, se hace antes, nunca se hace después. Si te llega una objeción, no lo intentas hacer después, esa venta la has perdido. Probablemente, primero porque estás haciendo mal las cosas, porque probablemente la persona que ha llegado no iba a ser tu cliente, pero bueno, lo tienes así, ¿no? Entonces, venga, ¿cómo gestionamos la primera objeción? Vale, pues la típica del precio, que es una de las más habituales. Bueno, la mayoría de las veces yo creo que esta objeción aparece porque la persona que te va a comprar no entiende el valor de lo que le ofreces comparado con el precio que tiene, con lo que te va a pagar. A lo mejor también, muchas ocasiones no está vinculando tu solución a una consecuencia tangible que va a tener en su negocio o en su vida. No queda claro cómo eso le va a repercutir positivamente, ¿no? Y también en otras ocasiones, pues porque está comparando el precio sin que se haya creado un contexto adecuado alrededor del producto. No hay una claridad. Bien. Entonces, ¿cómo desactivamos todo esto antes? Bueno, pues podemos utilizar contenido, utilizar las comparaciones, ¿no? Publicar casos de estudio, casos de éxito donde el coste o el precio de no haber actuado en su momento, cómo repercute en el bolsillo con cifras. Bueno, pues por ejemplo, pues un cliente que tuvimos hace 6 meses tuvo dudas a la hora de contratar el servicio precisamente por el precio. Durante esos 2 meses, pues perdió 3 oportunidades de negocio que sumaban unos 8.500 pavos. Hoy, después de haber estado trabajando juntos una temporada, está cerrando una media de 3 clientes al mes. Simplemente haz números, ¿no? Pues ese contenido ya te está diciendo lo que repercute el hecho de no haber actuado en su momento. Bien. También puedes desactivarla con la narrativa del coste oculto, que eso incluye pues tu perfil, publicaciones, tu página web. Puedes utilizar frases del tipo, ¿sabes cuánto te cuesta no resolver este problema en este momento? Porque gratis no te está saliendo. Utilizar ese tipo de frases en lugares muy concretos y bien colocadas estratégicamente para cuando la gente lo lea, pues esa narrativa también está sembrando el precio de ese coste oculto. Luego, utilizar mensajes que con cierta elegancia pues, puedan suponer un pequeño reto para la persona que lo lee. Pues, ¿qué estás buscando? ¿El más barato o el que te evite seguir perdiendo oportunidades de negocio? Porque pocas veces es lo mismo. Ese tipo de comentario, de dejarla caer ahí, también influye luego mucho. Esto se hace siempre antes de la reunión, lógicamente, como hemos dicho antes. Y luego hacer comparaciones que sean útiles, no comparaciones en modo me pongo a la defensiva. El rollo tipo podemos hacer, no somos los más baratos, pero a los que no nos contratan les acaba saliendo más caro haberlo retrasado, por ejemplo. Bien, pues esos son formas de desactivar esa objeción del precio antes de que se ponga encima de la mesa. Vale, pues vamos con la segunda objeción, que es la del... Y esta objeción aparece
porque normalmente la gente tiene cierta aversión a los cambios, porque cualquier cambio, cualquier proyecto en el que se meten, piensan que requiere, que en un momento que van a tener que parar todo Ujú, y que las cosas se le van a complicar mucho más. Entonces, ¿cómo te vas a anticipar a esto? Bueno, habla de, si estamos hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo ahorras según estés implantando la solución que les das, o sea, tu producto o tu servicio? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues publicando historias del tipo, nuestros clientes dicen, o el 90% de nuestros clientes han dicho que según lo aplicaron, el primer impacto positivo que recibieron fue que pudieron liberar 5 horas de trabajo a la sí, semana, a la gente que estaban metidas en el proyecto. Luego demuestra que tu solución es fácil de aplicar. Entonces, publicar vídeos o capturas donde se ve cómo ujú, se implementa la solución paso a paso y digan, ah, pero que solamente es eso lo que hay que hacer. ujú, Y luego, por supuesto, tienes que ser, bueno, pues tener un lenguaje sencillo, un lenguaje que sea directo y que vaya a tranquilizar a tu posible cliente. Y claro. le dices, pues es que te quito 10 problemas y no sumo tareas a las que ya tienes. Y luego volvemos también con lo que decías tú de casos de éxito, de casos de estudio, ¿no? Es decir, pues un cliente de los que menos tiempo decía que tenía, ha dicho, pues lo mejor que pude, o sea, lo mejor es que yo no tuve que hacer nada. Y esta gente se encargaron de todo. Bueno, eso es un poco una forma sencilla de hacerlo. Y venga, vamos con la tercera Venga, objeción. pues tercera objeción. Esta también es otro clásico de las De la objeciones. literatura de Sí, ventas, ¿no? nos ha faltado meterla, lo tengo que consultar con Con mi con mi mujer, pareja. ¿no? Con mi mujer, con mi socio, con el Sí, perro, pero, con pero tal. bueno, otro día. Esta es la de ya tenemos proveedor. Bien. ¿Por qué suele aparecer esta objeción? Bueno, pues porque ellos ya están asumiendo que ese barco está completo y ya no cabe nadie más ahí, ya está a tope. Piensan que a lo mejor si ya tienen a alguien con quien están trabajando, pues no tiene sentido ninguno mirar alternativas, ¿vale? Bien, es una opción, pero bueno, ese muro con cierta elegancia se puede tumbar. Lo primero es desmarcarte de su estrategia, de lo que están comentando. Lo primero que tienes que decir, bueno, pues yo no soy competencia de tu proveedor, soy un refuerzo que va a un punto donde él no está llegando en este momento. Cubierto un 80%, por ejemplo, me lo invento, yo te ofrezco mejorar un 20% extra, que en este momento te está sangrando y nadie lo está viendo. Ujú. Entonces ya no eres un competidor, ya eres alguien que está sumando a lo que ya tiene, ¿vale? Luego, pues como hemos visto anteriormente, pues utilizar contenido que evidencie las lagunas más habituales, ¿no? Pues por ejemplo, muchos creen tenerlo todo resuelto hasta que les preguntas qué pasa cuando el lead se enfría y nadie le sigue. Pues, por ejemplo, gente que piensa que bueno, pues tienen un servicio de prospección que se lo están haciendo, pero es solo enviar y poco más. Cuando alguien te contesta, no hay nadie que siga esa conversación. O cuando tienes una reunión, no hay nadie que siga después con un seguimiento. Perdón, cosas del directo. Vale, más, hacer preguntas que te lleven a reflexionar. Tampoco es necesario que te lleven a reaccionar, sino simplemente reflexionar. Pues, ¿cuándo fue la última vez que revisaste si el proveedor actual está resolviendo ese problema que más te está costando hoy? Porque muchas veces ya por defecto tienes una cosa, pero no te paras a pensar que a lo mejor hay otras opciones ahora mismo en el mercado mejores de lo que ya estás utilizando. Luego también puedes utilizar pues, casos prácticos de colaboración con bueno, algún cliente, pues un cliente que tenía X, una agencia, por ejemplo, me lo invento, entré solo como parte del seguimiento de clientes y al final tuvieron un resultado de que cerraron un 24% más en 2 meses, sin tocar nada más, sin meter nada nuevo, simplemente entrando a hacer parte del seguimiento. Pues son cosas que se pueden hacer y que muchas veces lo estamos dejando sin darnos cuenta.
Sí, porque además pensamos que, bueno, que tenemos ya un servicio bastante completo y a lo mejor no es así, sino simplemente tenemos lo que estamos, lo mejor lo que tenemos que dejar muy claro es que somos gente que entra a colaborar en lo que ya tienes o a mejorar lo que ya tienes, no tiene nada que ver. Entonces, con eso ya deshaces, no vas a deshacer todas las objeciones, pero la mayoría las vas a Mm, vencer porque, porque es así, porque todo eso lo tienes que gestionar antes de que se produzca. Y bueno, y como decimos siempre, pues puedes hacer dos cosas, nos puedes hacer caso o no. ¿Que nos claro. haces caso? Bueno, pues te vas a posicionar antes de que te filtren por precio. Eh, bueno, hay gente que no encaja contigo y entonces no tienes por qué perder el tiempo. La gente que llega a hacer la llamada ya es gente que verdaderamente tiene un cierto interés. No van con cierta resistencia, con reticencia, con... no sé. ¿Que no lo haces? Pues lo mismo que te pasa hasta ahora. Pues que vas a tener cada llamada una pelea. Vas a pensar que la gente no te compra porque realmente el precio es caro. Y el tema es que el negocio no va a acabar de llegar o no te va a llegar todo el negocio que te debería de estar llegando por esa parte de trabajo que no estás haciendo antes de que ese negocio llegue. Y entonces, bueno, ya por cerrar, si te parece, les ponemos un reto para esta Venga, semana. ¿por qué no? Pues venga, dale. Vale. Bueno, pues yo creo que está ya, si más o menos los retos los tienen, aquellos que nos sigan lo tienen que tener claro. Esto ya es lo que hemos hablado al final. El reto de la semana va a ser que elijas tres objeciones de las que más te están bloqueando hoy en día, ¿no? Que crees contenido. Bueno, que cojas de las tres una, porque vamos a simplificarlo. Que cojas una solo, porque ya Venga, una solo, vale. vamos por una que es Que eres para muy bueno. empezar, ¿no? Y que Venga, se centren en una. venga, pues una. Una y creas contenido alrededor de esa de objeción. Creas un mensaje, puede ser un vídeo donde no vendas, simplemente que la desactives y revisa tu perfil, tu página web y, y pregúntate qué excusa me estoy poniendo que me está haciendo perder oportunidades por no explicarme mejor desde el principio. Porque al final la mejor manera de ganar una batalla es que no llegue ni a empezar siquiera. Entonces, al final esas objeciones que se van fabricando en silencio en la mente, en la cabeza de todos, pues si no haces nada estás decidiendo que las estás dejando que crezcan. Bien, Ujú. entonces mejor desmontarlas antes de que ni siquiera empiecen a respirar. Así que prueba a hacer esto y coméntanos los resultados. Sí, y verás que efectivamente vas a ganar mucho tiempo y mucho tiempo para otras cosas y realmente dedicarte Claro. a la gente que realmente está interesada en tu producto o en tu servicio. Y volvemos a Vale. recalcar lo que ya hemos dicho al principio. O sea, si te están diciendo que las objeciones, hay gente que hay por ahí, que incluso hay libros que las objeciones, se rebaten las objeciones, y ya te digo yo que eso no funciona. O sea, las objeciones las tienes que gestionar antes ni siquiera de que aparezcan. Sí, Así que venga, total. Bueno, pues pues dicho lo no, cual, nos vemos la semana que viene. nos vemos la semana que viene. El que no nos esté siguiendo, que nos siga, que active la campanita y para que cuando se publique el siguiente episodio le salte el aviso y nada, y ya a ver qué se nos ocurre para la semana que viene. Genial. Bueno, pues buen fin de semana y un abrazo. Nos vemos. Nos Chao. vemos, chao.